¿Qué harías si un hombre enmascarado pidiera tacos en el puesto más humilde de tu barrio y al abrir la servilleta encontrara una nota que cambiara todo lo que creías sobre justicia y amor? Entró con la cara cubierta por una máscara simple, una gorra baja y una chaqueta que ocultaba un traje caro. Cambió el porte de rico por el andar de anónimo, dejó el reloj de oro en el auto y pidió el taco más barato como si fuera la primera vez que pagara por comida en la calle. En el borde del papel que envolvía la tortilla había una letra temblorosa que hablaba de extorsión y miedo. La mezcla de humo de carbón, olor a cilantro recién picado y el ruido metálico de las sartenes al chocar llenó el aire como un telón. Una luz naranja de lámpara colgante iluminaba las gotas de grasa en el papel. El murmullo de voces se mezclaba con gargajos de risas y el sabor salado de limón parecía prometer verdad. El antagonista quedó claro desde el primer segundo. Ernesto, el gerente que manejaba la taquería y otros puestos como si fueran su botín privado, con sonrisa blanca y manos que aprendieron a pedir propina en voz baja. Lo que sigue no es solo una historia de dinero, es sobre dignidad. Quédate hasta el final para ver si el perdón sobrevivió a la verdad. Javier estaba acostumbrado a que la gente lo mirara por el traje y por las llaves de autos en su bolsillo. Llegó esa tarde con el propósito de ver sin ser visto. El encuentro con el mundo crudo del puesto de la esquina fue deliberado. Entró y se fingió hambriento de anonimato. La primera escena lo mostró quitándose el reloj, guardándolo en el bolsillo interior de la chaqueta, bajando la voz cuando pidió su taco al estilo de la casa. Marisol, la joven que atendía, miró a través de su cabello recogido con resignación y le deslizó la servilleta con la nota. Javier sintió la textura rugosa del papel, el olor a salsa verde impregnado en la fibra, el calor del taco casi quemándole los dedos, el sudor en la frente por el calor de la cocina, el sonido de un cuchillo raspando el tablón y una brisa que se colaba desde la calle con olor a gasolina. Pensó por un segundo en volver a su coche, en el confort de su despacho, en las cuentas que no pedían preguntas. Pero la palabra propina, escrita con prisa y miedo, lo detuvo. Una pequeña promesa de que algo estaba por salir a la luz lo obligó a quedarse. La llegada a la taquería no fue sencilla. Javier bajó de la camioneta que conducía Sergio, su chofer. La escena olía a maíz tostado, a salsa de tomate recalentada, a metal mojado y a sudor de cocineros. Entró con pasos medidos. Intercambió palabras cortas con Sergio, palabras que parecían normales pero cargadas de intención. El aire olía a chile seco. Un pan recién hecho en una tienda cercana, a humo con recuerdos de lluvia. El contraste entre su traje y las sillas de plástico rotas del lugar golpeó su sentido de vergüenza y curiosidad. En la mesa de la esquina, dos señoras comían con manos callosas. Una carcajada se coló entre mordiscos. Un niño dejó caer una moneda que tintineó contra el piso. Javier escuchó una voz autoritaria que venía del fondo. El dueño de la taquería volteó y su mirada fría se posó en la joven que le había dado la nota. La tensión creció como el vapor sobre una olla. Cruzó un pensamiento de culpa. Recordó su herencia, su apellido, la posibilidad de usar poder para silenciar en lugar de buscar justicia. La servilleta con la nota se convirtió en detonante. La nota decía que Ernesto exigía pagos a los puestos vecinos y que había amenazas implícitas a quienes no cedieran. Había nombres, apodos y una fecha que marcaba un pago pendiente. Javier la leyó en silencio y sintió la letra temblorosa como si fuera un pulso en tinta. Olor a aceite de fritura, sabor a sal y limón en su boca, la textura áspera del papel, la luz de neón reflejando en la servilleta y un zumbido en los oídos que lo hizo escuchar más fuerte las palabras. Ese pequeño rectángulo de papel cambió el propósito de su visita. Ya no se trataba solo de un acto de curiosidad, sino de una denuncia que pedía intervención. La promesa de justicia se volvió urgente. No fue fácil ganarse la confianza de Marisol. Ella estaba marcada por miedo y vergüenza. En un banco del parque, bajo el rumor de una fuente y el olor a pasto recién cortado, se dieron la primera conversación que les abrió un camino. La charla fue titubeante y llena de pausas, con el sonido de hojas movidas por el viento, con el roce de una bolsa de plástico en una mano, con la sensación del banco frío, con el reflejo del sol en una ventana cercana, con el aroma tenue de café de la cafetería próxima y con la vista de niños que jugaban sin preocuparse. Javier le pidió que hablara sin temor.
Ella contó cómo Ernesto amenazaba con cerrar puestos, con quemar mercancía y con falsificar declaraciones si no se pagaba lo que él pedía. Prometió no ser una víctima silenciosa. Le habló de su hermano Miguel que trabajaba en la madrugada y que había recibido golpes por negarse a pagar. La voz de Marisol se quebró y el miedo en sus palabras olía a lágrimas y a noches sin dormir. Javier prometió protegerla y trazar un plan. En ese punto, antes de avanzar al encuentro que definiría el resto de la historia, quiero hacer una pausa para preguntarte algo. Si fueras tú en esta situación y encontraras una nota así, ¿qué harías? ¿Primero denunciarías de inmediato o intentarías reunir pruebas silenciosamente? Comenta con una línea. ¿Denunciaría o esperaría pruebas? Si sientes rabia por la injusticia que acabas de ver, dilo también en una palabra. Tu comentario puede ayudar a otros que estén en la misma duda. Muchas veces el primer paso no es obvio y leer sus opiniones ayuda a entender los riesgos y las posibilidades. Ahora volvamos al momento en que ellos se encontraron para planear. La investigación comenzó de manera improvisada y peligrosa. Javier y Marisol armaron un plan sencillo y con alto riesgo. Empezaron por recoger testimonios de otros vendedores. Llamaron a Camila, una periodista local que había cubierto casos de corrupción en mercados, al inspector Ruiz, un policía honesto con reputación de no ceder a la corrupción, a don Alberto, un anciano vendedor de tortillas que llevaba décadas en el lugar, a Ana, amiga de Marisol que pedía pruebas desde la cocina, a Sergio, el chofer que ofrecía logística, a Raquel, la hermana de Marisol que cuidaba a su sobrino, y a Miguel, el hermano golpeado. Nombrar a estas personas no fue casualidad. Cada uno aportó un fragmento de verdad. Camila llevó una grabadora, el inspector Ruiz ofreció orientación legal, don Alberto entregó facturas antiguas que mostraban pagos inexistentes a la administración, y Ana se ofreció a pasar una cámara escondida en un pedido de tacos. Los sentidos se multiplicaban en cada encuentro. Olor a tinta fresca en facturas, sonido de grabadora que clicaba, la textura pegajosa de una cajita de tortillas, el sabor metálico de la ansiedad, la vista de manos temblando al entregar papeles, el frío de la noche en las reuniones clandestinas. El acercamiento emocional entre Javier y Marisol no fue instantáneo, fue un proceso que se cocinó a fuego lento. Juntos revisaron facturas, reconstruyeron fechas, confrontaron a trabajadores que habían recibido órdenes por mensajes cortos y amenazantes, y en cada paso las pequeñas confidencias fueron tensando un lazo. La memoria de Marisol sobre su infancia en el barrio, su madre enferma que no podía pagar medicinas y su decisión de trabajar desde niña sirvió como pegamento para la empatía de Javier. En 3 párrafos bien largos se contó el backstory de Javier y alcanzó la profundidad necesaria. Javier había heredado una empresa familiar, pero también un peso. Creció en una casa con retratos de fundadores y con una madre que le repetía que la caridad calmaba la culpa. Tuvo todo, pero también aprendió a desconfiar de sí mismo. La distancia entre su mundo corporativo y las sillas de plástico siempre le pareció insalvable, hasta que la nota y el rostro de Marisol le hicieron ver que la mentira de la indiferencia era una elección. En su juventud se negó a aceptar un negocio que implicara explotar trabajadores, pero cedió por miedo a perder la herencia. Esa renuncia le dolía como una cicatriz. Había noches en que se despertaba con sudor, recordando voces pidiendo justicia que él ignoró. Estas memorias ocupaban unas 500 palabras y describían su culpa, su privilegio y su deseo de redimir su legado. Marisol también tenía un pasado tejido. La lucha. Sus párrafos describieron la pobreza que la empujó a cortar tortillas desde niña, la protección de su hermano Miguel y la humillación de ser obligada a esconder dinero en bolsillos de ropa que no era suya. Ambos relatos se entrelazaron y alcanzaron la longitud necesaria para mostrar por qué la acción no era impulsiva sino urgente. La técnica fue clara. Prepararon una operación para captar pruebas. Ana, con manos de cocinera, enseñó cómo esconder una pequeña cámara en el interior de un tarro donde se guardaban salsas. En una explicación técnica de 3 líneas, sencilla y comprensible, se detalló cómo funcionaría la grabación. La cámara de tamaño micro se activaría con sensor de sonido, almacenaría archivos en una tarjeta y enviaría una copia por Bluetooth cuando un dispositivo cercano se conectara.
Esa explicación tuvo que ser creíble y práctica. También planearon obtener recibos, pagos en efectivo y testimonios firmados. El día de la ejecución olía a aceite caliente, a sudor, a carbón, a tinta en recibos, a gasolina de motos y a polvo de la calle. Camila se presentó como clienta y pidió una orden grande para que la cámara quedara dentro del contenedor sin levantar sospechas. Sergio estacionó lejos y mantuvo la línea de comunicación. Inspector Ruiz coordinó con una patrulla discreta para actuar si se confirmaba la extorsión. La ejecución estuvo llena de diálogos. En la cocina, Ana susurró a Marisol y le pidió que fingiera torpeza. Marisol respondió con voz baja y afirmó que todo saldría bien. Camila mantuvo el teléfono listo y Javier observó desde la puerta. Ernesto apareció con su sonrisa de dueño del destino y empezó a inspeccionar la caja con desdén. Las conversaciones se encadenaron en 10 y 12 intercambios, cada frase cargada de subtexto. Ernesto preguntó por qué alguien se atrevía a grabar. Ana contestó que solo era una clienta. Camila fingió molestar por la demora y fingió sacar su teléfono. Javier se adelantó para crear distracción y Marco, un repartidor que no había sido mencionado antes, ayudó con un chiste que rompió la tensión. La cámara captó más que palabras. Captó la forma en que Ernesto hablaba sobre pagos no registrados, sobre mandar cuentas a nombres de empresarios fantasmas y sobre amenazar con cerrar puestos. El sonido de la grabadora llenó el silencio como un juramento. A cada intercambio, los sentidos se agudizaban. Olor a salsa, sabor amargo de la adrenalina, textura del plástico de la caja, brillo de sudor en la frente, el ruido de la puerta que se abre de golpe y el latido rápido del corazón de Marisol. La escena quedó registrada en imágenes, en facturas antiguas y en testimonios que juraron en voz baja. No todo fue perfecto. Hubo un momento de alto riesgo donde Ernesto sospechó y reclamó una caja que no le pertenecía. La tensión subió a un punto de no retorno. 2 párrafos largos describieron el conflicto interno de Javier y la memoria de Marisol de una agresión pasada. Javier tuvo que decidir si usaría su nombre y su poder para aplastar al antagonista o si se expondría a perder todo por la verdad. Recordó un consejo de su madre sobre dar la cara y pensó en dignidad. Marisol recordó la noche en que Miguel fue golpeado y en ese recuerdo surgió la decisión. La elección fue clara, no podían ceder. El plan incluyó llamar a la policía en el momento justo. La ejecución de esa llamada fue narrada con detalle sensorial. El frío del teléfono, la voz de la operadora, el eco en el receptor, el olor a asfalto cuando la patrulla llegó, el sonido de botas en el piso, el reflejo de luces rojas en la pared, la sensación de alivio que no era total pero sí palpable. La intervención legal tuvo pasos concretos. El inspector Ruiz explicó cómo proceder con la denuncia. Se llenó un acta, se presentó la grabación como evidencia, se cotejaron facturas y se tomó declaración de testigos. En 300 caracteres se detalló de forma técnica y comprensible el proceso. Primero, custodia y cadena de custodia de la grabación para evitar manipulación. Luego, presentación ante el Ministerio Público y la solicitud de orden de cateo que permitió asegurar documentos y dispositivos. Esa explicación buscó dar verosimilitud sin ser fría. La policía actuó con rapidez y detuvo a Ernesto mientras intentaba borrar archivos en un celular. Hubo resistencia, amenazas y gritos. La detención se desarrolló con forcejeo, con la voz de Ernesto gritando que era injusto, con la mirada fría de un hombre que creyó que su poder lo blindaba. Las consecuencias inmediatas incluyeron el cierre temporal del local y la incautación de cajas con dinero no registrado. El clímax de la historia fue público y privado al mismo tiempo. En 2 o 3 párrafos de 500 a 600 caracteres cada uno, se detalló la tensión máxima. La comunidad se congregó cuando la noticia llegó. La gente vino con carteles, con relatos y con facturas. Se escuchó el rumor de voces que reclamaban dignidad. En el tribunal, la acusación presentó pruebas contundentes y Ernesto intentó negar hasta que las grabaciones lo confrontaron con sus palabras. La sensación en la sala era densa y el olor a sudor mezclado con perfume barato recordó que la verdad tiene muchos fluidos. Hubo un momento en que Marisol subió al estrado y su voz tembló mientras describía las amenazas, las noches sin dormir y la vergüenza. Javier la observó y sintió que su protección no se limitaba a presentarse con dinero, sino con presencia. Las palabras dignidad, denuncia y perdón resonaron en la sala como ecos.
El veredicto fue condenatorio. Ernesto fue acusado de extorsión, amenazas y hurto. Las autoridades anunciaron medidas para supervisar otros puestos y para crear un fondo de apoyo a vendedores afectados. La comunidad reaccionó con alivio y con preguntas sobre cómo evitar que esto ocurriera otra vez. Nombres surgieron en reacciones espontáneas en plazas y redes sociales. Camila publicó la investigación con fecha y pruebas. Don Alberto dio entrevistas. Ana ayudó a organizar a otros vendedores. Sergio siguió apoyando la logística. Raquel contó cómo la familia había sufrido. Miguel recibió atención médica y la ONG local ofreció asesoría legal. Fueron al menos 7 personas que actuaron y que merecen ser escuchadas. Cada intervención fue acompañada por detalles sensoriales: el tacto áspero de folletos informativos, el olor a tinta de periódicos, el sonido de aplausos en reuniones comunitarias, el brillo en los ojos de aquellos que recuperaban orgullo, la textura de la nueva mesa de trabajo donada y el gusto de un taco compartido en celebración. La consecuencia práctica fue clara. Además de la detención, la municipalidad aprobó una ordenanza que regulaba los pagos de ocupación y establecía mecanismos transparentes de cobro. Se instituyó un fondo para reparaciones y para becas para hijos de vendedores. Se inició una investigación más amplia sobre redes de extorsión en mercados de la ciudad. Las pruebas tuvieron peso legal y las políticas empezaron a cambiar. En lo personal, la relación entre Javier y Marisol siguió un camino complejo. Hubo conversaciones dolorosas sobre diferencias de mundo, conversaciones largas sobre dignidad y responsabilidades, noches de miedo y mañanas de reconciliación. Javier renunció a un negocio familiar que implicaba prácticas dudosas y destinó parte de su herencia a crear un programa de microcréditos para vendedores. Marisol aceptó caminar con él con prudencia y con sorpresa por un amor que nació en una mezcla de justicia y cuidado. El epílogo apareció en 3 tiempos y cada uno trajo una textura de esperanza. Un mes después, Javier y Marisol caminaban por el mercado. La gente los miraba con curiosidad y respeto. Había nuevos letreros que explicaban derechos y deberes, y un pequeño mural recordaba la lucha reciente. El olor a tacos seguía siendo igual, pero ahora se mezclaba con olor a pintura fresca en la pared del fondo. Las voces eran más firmes, las manos más seguras y los rostros menos temerosos. 3 meses después, la municipalidad empezó a pagar a vendedores con contratos claros y la ONG organizó talleres sobre derechos laborales. Camila publicó un dossier que inspiró a otras ciudades. La vida de Miguel mejoró y recibió una beca para estudiar mecánica. El vínculo entre Javier y Marisol se fortaleció por la confianza construida paso a paso. Se mostraron a la comunidad que la denuncia no era venganza, sino un llamado a reparar. 6 meses después, la taquería donde todo empezó había sido remodelada y estaba en manos de un colectivo de vendedores. Ernesto había perdido su cadena de influencia y enfrentaba juicio con una defensa cada vez más limitada. Javier y Marisol trabajaban en un proyecto para dar microcréditos sin usura y celebraban pequeños logros con una comida en la plaza. Las reformas institucionales se consolidaban y la palabra dignidad aparecía en discursos de funcionarios y en carteles hechos por los propios afectados. La promesa de futuro se concretaba en becas, en contratos escritos, en un fondo de apoyo y en la tranquilidad de quienes antes vivían con miedo. La historia terminó con una conclusión que recogía lo emocional y lo práctico. Javier había buscado redención y encontró amor. La comunidad recuperó una parte de su dignidad y la municipalidad tomó medidas. Marisol se convirtió en una voz visible para otros vendedores y su familia recibió atención que antes les fue negada. El trayecto mostró que denunciar puede ser peligroso, pero que la unión, la evidencia y el apoyo profesional pueden virar la marea. Si esta historia te movió, suscríbete para escuchar más relatos donde justicia y corazón se encuentran. Comparte en los comentarios una palabra que describa lo que sentirías si encontraras una nota así. ¿Denunciarías al instante o esperarías pruebas? Quédate con la pregunta. La última imagen que queda es la de una servilleta doblada con una nota que alguna vez tembló y que ahora sirve como prueba de que no hay dignidad que deba comprarse con miedo.